Ok, hoy vamos a hablar de la independencia de Centroamérica y de la Federación Centroamericana. Entonces, vamos a ver el video introductorio del tema para luego pasar al contenido. Este día vamos a hablar sobre la Federación Centroamericana, también conocida como la República Federal de Centroamérica. ¿Qué fue? Esta fue la unión de los estados de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y por último Costa Rica. Esta se estableció el 22 de noviembre de 1824. Esta federación surgió luego de que estas 5 colonias se deshicieran del dominio de España en... Ok, vamos a hablar de la primera independencia. Nosotros estuvimos bajo yugo español por 300 años. Es decir, que desde el descubrimiento hasta 1821, específicamente el 15 de septiembre, nos libramos de lo que fue la colonia española. Entonces, estamos hablando que después de esto, ¿qué pasa? Bueno, los países que pertenecían al Istmo Centroamericano quedaron como un poquito a la deriva y entonces es cuando, ¿qué pasó? Vamos a hablar un poquito de la clase anterior. Una de las tareas era el hecho de que teníamos que hablar sobre la participación de José Cecilio del Valle en el Acta de Independencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Qué investigaron acerca de eso? ¿O no han hecho la tarea todavía? ¿Me va a dar algo? Él la redactó y la firmó. Él la redactó y la firmó. ¿Seguro que la firmó? ¿Alguien más? ¿Es en serio? Ok, sigamos entonces. En septiembre de 1821. Después de la proclamación de independencia de Centroamérica, estos tuvieron una anexión con México. Después se liberaron del dominio del Imperio Mexicano hasta 1823. La capital de esta federación fue la ciudad de Guatemala en 1834. No puedo con eso. 1821, entonces, nos libramos del yugo español, nos anexamos casi 6 meses después de la independencia de México al imperio de Iturbide, puesto que no había experiencia política en los criollos de ese entonces, y entonces no sabían qué hacer con el pastel, no sabían cómo partirlo ni cómo comérselo. Entonces nos anexamos a México, estuvimos durante un tiempo un poquito más corto con ellos y tampoco les pareció. Se hace una independencia nuevamente en 1823, que es la independencia absoluta, así se le conoce, cuando nos libramos también del Imperio Mexicano y así surge entonces la unión del ideal centroamericano, que es el ideal morazánico, conocido o llamado Federación Centroamericana. Después pasó a Sonsonate, a San Salvador en 1834 a 1839. ¿Cuál fue la función de la federación? La función era la proclamación de independencia de Centroamérica en la época que se promulga una nueva constitución establecida a través de la Asamblea Constituyente, es decir, un órgano de representantes elegidos por el pueblo.
El Congreso Constituyente Centroamericano se reunió en la ciudad de Guatemala para ver cuál sería el objetivo y de qué manera sería el sistema de gobierno. En la mesa de debate se presentaron dos propuestas diferentes. Estaban los liberales federalistas, que parecían al de los Estados Unidos, en donde cada estado tendría su forma de gobierno y sus leyes. Y por el otro lado estaban los conservadores. Este quería que todos los estados estuvieran sometidos a un solo gobierno, es decir, que justo como estaban las cosas iban a quedar, no iba a haber ningún cambio. Todos los Estados Unidos y la misma ley para todos. Ahora bien, estos tenían sus razones. Por ejemplo, los conservadores no querían que nada cambiara, o sea, que todo siguiera como estaba. El centro de poder siempre sería Guatemala, es decir, la capital. Siempre la iglesia sería su mejor aliada y la economía se mantuviera como estaba. Mientras que los liberales peleaban por la libre expresión, libertad de prensa, separar la iglesia para que los demás pudieran escoger y un libre comercio y avance de la economía. Los federales ganaron esta primera victoria, la cual hizo que con esta victoria se pudiera formar ya la República Federal de Centroamérica. Esta joven república, liderada por el salvadoreño Manuel José Arce en 1825, Arce se compromete a transformar la economía y la sociedad centroamericana, pero se encuentra con muchas oposiciones por parte de los conservadores, quienes por su influencia religiosa y social, la cual era muy importante en aquel entonces, no permitieron ningún tipo de avance. Es decir, quedaban estancados y trataban de hacer que éste no pudiera liderar como él quería. Sus programas de corte liberal decidió dejarlos y al final decidió unirse con los conservadores, la cual estaban ansiosos por el poder. En 1826, el presidente José Arce, confabulado con los conservadores, pretendía disolver el Congreso invadiendo los estados de El Salvador y Honduras, provocando una guerra civil. Desde ahí se da a conocer el prócer centroamericano Francisco Morazán, quien sería el siguiente presidente de la República Federal de Centroamérica en el año 1827. Este presidente luchó por la educación universal, la separación de la Iglesia y el Estado, igualdad de todos ante la ley, matrimonio civil, libertad de religión y libertad de expresión. Quiso crear un sistema judicial imparcial y buscó integrar a todos los grupos étnicos en el desarrollo de la nueva república. En resumen, quiso hacer un país demócrata y progresista a una región que estaba hundida en el oscurantismo. Los enemigos fueron la clase adinerada y la iglesia conservadora que se mantenía firme en su comportamiento a pesar de estar equivocado. Es así como Morazán recuperó el orden constitucional de la república. Después de un tiempo de lucha, Arce logró poner en contra al pueblo con Morazán y llevó a Guatemala a una revolución indígena, que esto hizo que Morazán perdiera su poder político y militar. Después de todo este proceso, en el año de 1838, cada estado quedó libre de tomar las mejores decisiones para su nación. Es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica quedaron con su territorio dividido. Ahora dime, ¿qué opinas tú con respecto al final de este evento histórico? Acá te... Ok, eso nos sirvió como introducción a lo que es el tema de hoy, que vamos a iniciar hablando de lo que es independencia, ¿verdad? La independencia centroamericana se dio
el 15 de septiembre de 1821, en la Capitanía General de Guatemala, llegan los pliegos de lo que es la independencia a Honduras hasta el 28 de septiembre y básicamente los criollos tenían lo que andaban buscando, la participación política en los asuntos de lo que eran los estados centroamericanos. Pero, lo que les decía al inicio, no había realmente una experiencia que permitiera que estas cosas se desarrollaran bien y entonces decían, bueno, entonces hagamos las cosas como siempre las hemos hecho, pero ahora ya con nosotros incluidos. O sea, querían más de lo mismo, solo que ya con ellos como parte del pastel. Entonces ahí es cuando hubo ese periodo vamos a decirlo, de una inestabilidad y toca reunirse, hablar con respecto a lo que era el destino político porque había mucha inestabilidad. Era como, pongamos a Gaby, no, ya no, una semana no dio bola a Gaby, pongamos a Alex, otra semana, no, vamos a poner a Córdoba, no, vamos a poner al otro. Y así, o sea, no había un establecimiento de leyes que controlaran o que organizaran lo que era el Estado de ese momento. Entonces, bueno, hablábamos de José Cecilio del Valle y de su participación en la redacción del Acta de Independencia. Él era una de las personas pudientes en aquel entonces. No estaba de acuerdo, pues conocía de la inexperiencia que como política que se tenía, nadie en realidad tenía idea cómo se controlaba, básicamente era nada más ansias de poder, entonces redacta el Acta de Independencia, le dan a él la tarea de redactar el Acta de Independencia, pero se niega a firmarla porque él no era algo en lo que estaba de acuerdo. Entonces, no se perdió del punto puesto que inmediatamente, o sea, en un periodo muy corto, nos tuvimos que anexar a México en lo que era el imperio de Iturbide. Iturbide era quien, pues también ya era como un estado independiente, controlaba el poder político allá, pero realmente no, ¿cómo les podría decir? Él era era el periodo de conservación también de la estructura que ya tenía el Estado o el Estado mexicano de lo que fue la corona española. Entonces venimos nosotros, como no teníamos una cabeza que pudiera administrar de la misma manera, nos anexamos a México. Esa anexión, vamos a hablar de estos puntos principales. Tuvo un marco económico, de proteccionista y político. Económico, pues no tenían los fondos para administrar cada país. Todos estaban acostumbrados a que las direcciones y la administración viniera de la Capitanía General de Guatemala. Y como les repito, la administración hasta ese momento era exclusivamente de peninsulares. Al venir la independencia, los peninsulares se regresaron para España. Y entonces se quedan los criollos que no tenían intenciones, pero no tenían idea de lo que tenían que hacer. Luego la parte proteccionista, pues se contaba con el apoyo militar, se contaría con el apoyo militar de México y así evitar cualquier tipo de invasión extranjera en nuestras tierras. Y político, pues, así las instituciones coloniales permanecerían inalterables, asegurando cargos importantes. Y aquí es donde vienen los conservadores. ¿Qué es conservar? Conservar es guardar algo, ¿verdad? Entonces,
Los conservadores querían tener las mismas estructuras, gozando ellos de tener un poder político, ya no solamente económico. Entonces, conservando esas estructuras, sabiendo usted que tenía un puesto privilegiado económicamente, entonces le daba como mayores posibilidades de poder ostentar esos cargos políticos. Es como ahora, básicamente. La clase política del país la conforman las familias que son adineradas, poderosas económicamente en nuestro país. Entonces el dinero les garantiza un estatus y que dentro de ese estatus usted pueda tener un poder político también, no solamente económico. Básicamente un poco de lo mismo que hemos venido teniendo a través de la historia de nuestro país. La República Federal no todas las personas, porque recuerden que en el video nos hablaban de una parte conservadora y una parte liberal. Entonces, no todas las personas estaban de acuerdo con que las cosas se manejaran de la misma manera que habían sucedido durante la colonia, porque quería decir que no íbamos a avanzar, sino que los que tenían situaciones privilegiadas económicamente eran los que iban a avanzar. Entonces, en este caso, el poder, no el poder, sino que la revolución o la revuelta se da en El Salvador. Y ya, entonces es que hay movimientos de que nos liberemos del imperio de Iturbide y que nos quedemos como Federación Centroamericana, los 5 países unidos, que como les repito era el ideal morazánico, un poquito adelantado a su época, puesto que pues creo que por esa razón no funcionó, por los intereses individuales, como decía Córdoba, tampoco funcionó, porque cada país tenía sus propios grupos de poder que querían tener realmente poder político. Y estando concentrado el poder político en una sola persona que representara a los 5 países, iba a ser bien difícil que le tocara a usted que le dieran rígido. Entonces, ahí fue cuando se vuelve a dar estos movimientos de independencia posteriormente, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de lo que fue la separación de México, que es lo que nosotros conocemos como la independencia absoluta que se da en 1823. Vamos a ver, el Estado federal. Los acuerdos sobre la conformación político-administrativa para los estados federales eran, o sea, ya aquí ya están hablando de una división. Constitución escrita con división de poderes y garantías para los gobiernos general y regional. O sea, había un gobierno general que era, en este caso, José María Arce y posteriormente Francisco Morazán, quienes administraban política y económicamente la región, pero habían también gobiernos locales. En el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tenían sus gobiernos locales. Legislatura bicameral, federal y provincial, puesto que había como en Estados Unidos, una Cámara de Representantes, habían gobiernos federales y gobiernos provinciales. Más o menos como nosotros ahorita, un gobierno central, una Cámara de Diputados en el Congreso Nacional y los alcaldes que son algo locales. Sobre representación de la Cámara Estatal de las unidades más reducidas, participación de las unidades subestatales en la enmienda de la Constitución Federal y con pleno derecho de enmendar sus estatutos internos y gobiernos descentralizados. Entonces esto políticamente era un poquito más de independencia de cada uno de los estados, pero conformando todavía un conjunto que es algo parecido a un bloque económico, que es lo que hoy por hoy las economías en los países
la parte económica más no política, trata de hacer para poder tener ventajas comerciales con otros países. Entonces la Federación Centroamericana se da y hay una participación importante de Francisco Morazán. Francisco Morazán era un militar con ideologías un poquito liberales vamos a decirlo como de izquierda, puesto que él no favorecía, o sus ideales no estaban en favorecer a grupos minoritarios, sino que más bien a las masas. Y habla de que pues protegía los derechos humanos, la libertad de prensa, al punto de que él fue el que trajo la primera imprenta a nuestro país, que está en el Museo de Comayagua. Lo del matrimonio civil, anteriormente todo era de orden religioso, se necesitaba nada más casarse por la iglesia para poder establecerse como un matrimonio con derechos legales. Aquí no, él establece lo que es el matrimonio civil para poder tener un orden legal sobre los bienes y sobre las cosas de los cónyuges, por ejemplo. Y así él luchó por ese ideal, como les digo, un poquito adelantado a su época. Aquí hay una frase muy famosa de Morazán y que también forma parte de lo que es la tarea, porque una de las tareas es mapa conceptual de la Federación Centroamericana y la otra una investigación sobre el legado de Morazán. El legado de Francisco Morazán, ustedes pueden buscar el testamento de Morazán y es un compendio sí, mi amor por Centroamérica, mi amor por la patria. Es que no me acuerdo, fíjate, específicamente, pero creo que es por la patria, porque para él, Centroamérica era una sola patria fuerte, rica y respetada. Ese era el ideal morazánico, que es, como les digo, lo que nosotros ahora tenemos como mercado común centroamericano. El hecho de que conformamos un conjunto de países con libertades, no libertades, sino que con una facilidad de comercio dentro de la región, al punto de que los que tienen pasaporte pueden ver que en su pasaporte está el istmo centroamericano y resaltado Honduras como un color brillante, ¿verdad? Los de Guatemala tienen exactamente el mismo pasaporte, solo que el mapa de Guatemala sale un poquito más resaltado. Y tenemos una libertad de movilización dentro de Centroamérica. Ustedes, pues, son menores de edad, pero cuando ya tengan 21 años, pueden movilizarse dentro de las fronteras solamente con su cédula de identidad. Es parte de lo que son los convenios del istmo. Uh-huh. No, a los 21. A los 18 lo único que tienes derecho es a votar, pero tu mayoría. Con todo. Uh-huh. Uh-huh. No, pero yo tengo que es a los 21. Vamos a ver, de los menores de edad, para no especular. Para que un hondureño menor de 21 años pueda viajar fuera del país, necesita la autorización de ambos padres. En el caso de que los padres, uno de ellos, se encuentre en el extranjero, la autorización deberá ser autenticada por el consulado hondureño más cercano a su domicilio en los Estados Unidos. Entonces, no, es después de los 21. Entonces les decía, el testamento de Morazán es un compendio muy bonito de ideales que, pues bueno, inalcanzables, porque los intereses de cada
de cada grupo en los estados que conformaban la Federación Centroamericana no le permitieron avanzar. Aquí tenemos uno. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Yo decía que era la patria. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y que deseo que imite mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Se les hace una situación social parecida, política, parecida a lo que nosotros estamos viviendo. Nuestro país es, no, ni tanto nos freguemos, anarquizado completamente. Pero todo era por influencia y por necesidades más que realmente de colaboración social, económica, política, era más bien por poder. Es como ahorita. O sea, ahorita no. Pero ahorita ya no, ahorita ya se le acabó, o ustedes creen que vienen 4 años más. No, hombre, ahí sí salgo corriendo. Ay. No, hombre, ahí nomás salgo corriendo inmediatamente. Me subo al tren y me voy, güirros, allá nos vemos. Ok, entonces aquí nos habla de los cambios de la federación durante la estadía de Morazán y pues los principales logros sociales, políticos que no duraron mucho tiempo porque pues habían intereses de grupos, intereses de la misma iglesia conservadora a la que le habían quitado el poder. Entonces, y lo dejé de compartir. La tarea, una evaluación formativa que está aquí en el mismo apartado de la tarea. Está aquí. Luego tenemos el mapa de la Federación Centroamericana y la investigación sobre el legado de Francisco Morazán. ¿Listo? Bueno, pues cuídense, pórtense bien y nos vemos la otra semana. Bye.